días. Bienvenidos sean todos ustedes. Me da gusto verles y gracias a Dios por este momento que nos da de verdad de congregarnos. De verdad es una oportunidad muy grande estar aquí en este lugar, estar aquí en México, en esta región. Es de verdad un momento para aprovechar y estar todos juntos para estudiar la palabra de Dios. Hay que agradecer a Dios por este momento y agradecerle a Dios esta oportunidad de poder entonar estos cantos y esta alabanza. De verdad también es un privilegio. Así que les invito a que hagamos una oración y pasemos al estudio de la palabra de Dios. Padre, queremos darte gracias, Jesús, por este momento. Señor, gracias por esta oportunidad de poder abrir las Escrituras, Señor, poder leerlas, escucharlas, Señor, poder estar delante de ti, Padre, para pedirte, Dios, que hoy nos bendigas, que hoy esté tu Espíritu Santo, Señor, entre nosotros y que estas palabras, Señor, que están escritas, las podamos hoy entender, comprender, guardarlas en nuestro corazón, Señor, y llevarlas, Padre, a nuestro diario vivir. Padre, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues creo que en esta serie de domingos que hemos estado aquí, hemos visto y hemos terminado un ciclo acerca de las bienaventuranzas, la dicha de escuchar estas palabras de Jesús. Y creo que el domingo pasado andábamos comentando, platicando acerca de lo importante que es ser la sal de esta tierra, la luz de este mundo, como Cristo, nuestro Maestro, nos ha enseñado. Es de sumo valor, de verdad es de sumo valor entender las bienaventuranzas, hermanos, estimados todos, porque esto es algo que a Dios le agradará y le agrada ver en nuestra vida cumplidas las bienaventuranzas. Le agradará a Dios de verdad que nosotros las veamos cumpliéndose en el caminar de cada día. Así que hoy, hermanos, estimados amigos, siéntanse bienvenidos y hoy tengo en mi corazón poder estudiar con ustedes una bienaventuranza más que está escrita en el mismo libro de Mateo, más adelante, capítulos más adelante, y que esta bienaventuranza la vamos a entender a través de la vida, a través de un suceso que le aconteció a Juan el Bautista. Así que le invito a que abramos nuestras Biblias. Va a ser el pasaje central, va a ser el pasaje que vamos a estar retomando en todo momento durante esta enseñanza, en el capítulo 11, en el verso 6. Vamos a abrir entonces Mateo en el capítulo 11, en el verso 6, y vamos a leer ahí la bienaventuranza. Bien, vamos a leerlo, hermanos. Dice, son palabras de Jesús y dice: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Esa es la bienaventuranza. Sabemos que de todas las bienaventuranzas que estudiamos, Dios nos hace ver cómo a Él le agrada ver eso en nuestra vida, y también Dios nos da una promesa. A algunos les dice, porque serán saciados, a otros porque verán el reino de los cielos, a otros porque recibirán consolación. Y tan igual como todas esas bienaventuranzas es esta, y dice Cristo, volvamos a leerla,
manténgalo abierto ahí durante toda la enseñanza, vamos a estar haciendo referencia, y dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bien, hermanos, esta bienaventuranza es una bienaventuranza muy grande, ¿verdad? Es una bienaventuranza que nos deja mucho ánimo y mucha motivación, de verdad, para seguir a Jesús, para seguir a nuestro Maestro, para creer realmente en el Mesías. Así que, para entenderla, vamos a estudiar los versos que vienen antes de esto. Para poderla comprender mejor, vamos a enfocarnos en un evento, un suceso que aquí en el verso 2 del mismo capítulo le está aconteciendo a Juan el Bautista. Así que vamos a leer qué está viviendo Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista fue un primo de Jesús. Juan el Bautista fue el que recibió a Jesús en las aguas, fue quien lo bautizó, fue quien dijo y predicaba acerca del arrepentimiento allí en las aguas, y que mucha gente venía a él antes de que Cristo comenzara su ministerio. Bueno, este Juan el Bautista, precisamente conocido porque bautizaba en el agua, bautizaba en el arrepentimiento. Bien, este hombre fue preso por un rey llamado Herodes. Este hombre fue preso y fue llevado a la cárcel, estaba encarcelado, claro, injustamente. ¿Y esto por qué? Porque le había marcado y le había señalado una verdad a este rey, a este Herodes, un rey, algunos lo describen como déspota, algunos lo describen como soberbio, y bueno, no era para menos ante el suceso y las cosas que había hecho contra Juan el Bautista. Así que vamos a leer juntos el verso 2, dice así: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? 2 versos. En esos 2 versos vamos a tratar de entender un poquito el contexto y lo que acontecía con Juan el Bautista. ¿En dónde estaba Juan? En la cárcel, encerrado en la cárcel. Creo que estar encerrado en una cárcel, ya para comenzar y para empezar, no es algo fácil, no es algo que sea muy cómodo. Al contrario, es algo desgastante, es algo opresivo. Y voy a volver a leer para que nos centremos tan solo en estos 2 versículos para tratar de entender qué estaba viviendo Juan. Dice así: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. O sea, él mandó a 2 hombres a buscar a Jesús para preguntarle algo. Y eso, en el verso 3 que le fueron a preguntar, es lo siguiente. Y observemos, esta pregunta debe de estar bien marcada. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Un hombre haciendo una pregunta de esta forma, ¿a qué te suena esa pregunta? ¿A qué le suena, hermano? A duda, ¿verdad? Como a duda, sí, efectivamente. Inquietud. Había inquietud en Juan. ¿Por qué había inquietud en Juan? ¿Qué estaba ocurriendo en él? Bueno, como ya dijimos, para comenzar, Juan estaba encarcelado, hermanos.
estimados amigos, estaba encarcelado y no es cosa fácil para un hombre que estaba acostumbrado a predicar en el desierto, un hombre acostumbrado a predicar al aire libre, un hombre acostumbrado a estar fuera de cuatro paredes. Vivía en el desierto, comía en el desierto y de momento estar encajonado ahí, atrapado, y por causa de la justicia, hermanos, porque le habló la verdad a ese rey Herodes, porque le habló cosas ciertas de su vida, porque le señaló el pecado a ese rey, y pecado que ofendía a Dios sumamente. ¿Saben cuál era el pecado? El adulterio, ¿verdad? Le señaló el adulterio que estaba cometiendo ese rey, y por eso fue encarcelado Juan el Bautista. Es una cárcel, es de padecer ahí. Ahora, ciertamente que esta pregunta tiene una connotación de duda, también tiene una connotación de cierta impaciencia, ¿sí? Jesús, ¿cómo te va? ¿Qué ha pasado? Yo no logro ver desde aquí, solo lo que alcanzo ahí medio a escuchar de aquellos hombres que me puedan visitar. ¿Cómo se sentiría Juan el Bautista en esa cárcel? Con ese temor de los guardias, de los custodios, de estarle ahí achacando, te van a matar, vas a morir, Juan, porque te atreviste a señalar el pecado de un gran hombre, ¿verdad? Entre comillas, de un gran político. Ni modo, Juan. ¿Cómo se sentiría? O sea, comprendamos el contexto para un hombre así, un hombre que él mismo reconoció que Cristo es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Cuando llegó a las aguas, él mismo vio esa cosa tan increíble de oír la voz del Padre, de tener al Hijo en las aguas y al Espíritu descender en forma de una paloma. Sí, ese hombre, el que pronunció que vendría otro tras de él y que bautizaría, ya no como Juan, sino bautizaría con el Espíritu Santo. Sí, ese hombre que reconoció a Cristo como el enviado de Dios. Bueno, ese hombre tenía una necesidad grande, una necesidad imperiosa, una necesidad que le llevó a esa pregunta, y esa necesidad de principio era el que quería sentir, asegurarse. Necesitaba él tener la confirmación de Cristo, de saber que él sí era el Mesías, de saber que sí se estaban cumpliendo las cosas que estaban escritas en los profetas, y por eso se atreve a ir a Jesús. Sí, él estaba padeciendo, estaba siendo hostigado, estaba siendo amenazado, solo ahí encerrado, tiempo pasaba, encerrado, y si le daban de comer algo, qué bueno, y si le daban de beber algo, vamos, una cárcel, yo quiero pensar que era algo como un calabozo, o sea, en esas condiciones terribles. Entonces, de verdad, cuando estamos en esas condiciones, créanme, hermanos, no es fácil mantenerse muchas veces con una fortaleza alta en Dios, porque como seres humanos necesitamos siempre de las palabras, del aliento, de la motivación que alguien nos pueda dar, y en este caso en especial Jesús. Y vamos a ver eso, vamos hacia allá, ¿verdad? Bien, ahora, quiero que veamos a Juan el Bautista como una persona que, como todos ahí en Israel, como en esa cultura eran,
conocían las escrituras, conocían los rollos, ¿verdad?, que habían dejado escritos los profetas, y uno de ellos era el profeta Isaías. Así que Juan conocía las palabras que había dejado escritas el profeta Isaías. Y parte de lo que está ahí escrito fue lo que le llevó a Juan precisamente a plantear esta pregunta, a plantear este interrogatorio. Así que vamos a ver Isaías capítulo 61 en el verso 2 y vamos a sacar de allí algunos detalles. Miren, Isaías capítulo 61. Voy a leer desde el verso 1. Observemos, fijen. Dice así el profeta: dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Estas palabras las conocía Juan el Bautista, las tenía en mente. Son palabras que, si se dan cuenta en alguna de sus Biblias, vienen con rojito, porque se están refiriendo ¿a quién? Al Mesías, a Jesucristo, a ese a quien fue Juan a preguntarle a través de dos hombres que mandó él. Dice el verso 2: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Ahora, quiero enfocarme en el verso 2. En el verso 2 hay dos partes, se divide en dos. Observen, está diciendo que la profecía que iba a venir a ayudar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad, a aperturar, a hacer libres a los presos, a sacar de la cárcel a los presos. El verso 2 dice: Cristo viene, el Mesías, el enviado, a proclamar el año de la nueva voluntad de Jehová, y el día, observa ahí el cambio, y el día de venganza del Dios nuestro. De momento cambia de estar la profecía diciendo que viene buenas nuevas a los hombres, vienen buenas nuevas a ser predicadas a la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo, y de pronto en ese verso dice: y el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Qué creía Juan? ¿Qué podía estar entendiendo con esto? Que esperaba ver a un Cristo, a un Jesús, a un Mesías que viniera a hacer libre al pueblo de Israel de la opresión de los romanos. Se corrían esas ideas en la comunidad. Se corrían ideas de que esperaban a un Mesías verlo con un poder político para poder hacer frente a esas corrupciones como las del rey de Herodes, como la de otros políticos ahí. Se imaginaba eso la gente por esto, porque dice aquí que vendría el día de venganza de Dios. Pensaban que ese Mesías vendría con un atuendo
que le diera autoridad, que el atuendo fuera un atuendo que resplandeciera dominio. Así era la idea que tenían. Querían ver como que alguien que viniera a libertarlos de ese yugo opresivo que los romanos marcaban sobre ese pueblo. Así se lo imaginaban. Tal vez Juan diría: oh, el Mesías, aún no he visto que saque el hierro de justicia para levantar el reino de Dios. Esperaban un hierro, que trajera un hierro, un cetro de hierro de justicia, ¿verdad? Esperaba que ya se estuviera viendo esa venganza donde separas al malo del bueno, ¿verdad? Donde estás cortando así de tajo ya y sacando la espada para cortar todo árbol que no da fruto. Pues sí, porque aquí en Isaías dice eso. Y el día de venganza del Dios nuestro. Pero entonces, ¿cómo entenderlo? Bueno, es que esto se va a cumplir. Parte de esto que acabamos de leer aquí en Isaías ya se ha cumplido, porque ya vino Jesús, porque ya hizo estas cosas. Y la otra parte, donde yo les decía, y vendrá el momento de la venganza, va a ser en la segunda venida de Jesús. Entonces, cuando en esa segunda venida de Jesús, sí esperemos ver a este Cristo, que ahora sí viene con espada desenvainada para hacer justicia a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo santo, al pueblo que hoy se llama su iglesia, al pueblo que hoy es su cuerpo de Cristo, ¿verdad? A ellos. Pero esa todavía no se cumple, así que hay que esperarla. Sin embargo, me gustaría ver ahora cómo Cristo predicó cuando él tuvo oportunidad de pararse en una sinagoga. Vamos a verlo allí rápidamente en el libro de Lucas, en el capítulo 4. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 4. ¿Ya lo tienen? Observen cómo predicó Cristo y es referente a esta misma profecía de Isaías. Bien, ahí en el verso 19 dice, voy a leer desde el 17, observemos, miren, y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿A quién se le dio? A Jesús. Estaba en una sinagoga, estaba así parado al frente de la gente que ahí se reunía en la sinagoga. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Observen lo que estaba escrito, es lo que acabamos de leer en Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar, observen ahí, a predicar el año agradable del Señor. Y en Isaías, ¿qué continuaba? Y a ver la venganza de Jehová, ¿verdad? Eso ya no lo dijo aquí Jesús. Solo se quedó hasta predicar el año agradable del Señor. La siguiente parte ya no la menciona. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que eso le iba a corresponder, sí, pero en su segunda venida. ¡Wow! Qué interesante, ¿verdad? Pero sí se cumplió esto. Sí se cumplió lo que acababa de leer Jesús. Y ahí en el verso 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga
estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, ¿a quién estamos viendo? A Jesús, al Mesías, a ese que le está haciendo bien a la gente, a ese Jesús que está trayendo buenas nuevas a los pobres de corazón, a los pobres de espíritu. Está proclamando ese año agradable de Jehová. Está haciendo piedad, está tornando misericordioso con la gente. Ese es el Mesías. Eso es lo que está aconteciendo. Eso es lo que ya en nuestra época podemos decir, vimos de Jesús, de Cristo cuando estuvieron sus pies pisando esta tierra. Sin embargo, Juan el Bautista esperaba ver lo que acababa de mencionar, esa venganza de Jehová, pero no. Por ello, imagínense entonces Juan, si estaba esperando eso porque lo había aprendido Isaías, pero vemos y demostramos que Cristo estaba predicando hasta el año agradable de Jehová, ya lo otro sí le va a hacer, pero en su segunda venida, pues por eso Juan decía, pues es que no veo ese cetro de hierro tumbando a los romanos, ese ejército que esté derrotando ahí a los soldados. No veo ese hombre con un manto así de autoridad. Quiero imaginarme como lo de los fariseos, para poner y aplacar a los fariseos y saduceos, que bien sabía Juan que era, como él lo dijo, raza de víboras, ¿verdad? Por eso le llega a Juan esa inquietud, esa duda. ¿Eres tú el Cristo? Bien, entendámoslo de esa manera y ahora aprendamos. Vamos a aprender qué podemos captar de toda esta escena que hemos estado platicando. Yo creo que al igual que Juan, muchos, si no es que todos, hemos pasado por situaciones tan difíciles. A lo mejor no te ha tocado que estés encerrado en la cárcel, a lo mejor, pero a lo mejor te han tocado presiones fuertes en un trabajo, te han tocado presiones fuertes en una situación familiar, te han tocado presiones muy duras en una enfermedad, no lo sé. Pero hay cosas tan difíciles como las que estaba padeciendo Juan, como lo que Juan estaba experimentando, que yo creo que sería que todos aquí hemos experimentado algo parecido a él, o algo como él, o algo aún sobrepasado a él. ¿Y qué se puede observar? Así como Juan preguntaba, y en un momento así de crisis, de tensión, y más si esa tensión no es de una hora o de un día, si se va una semana, un mes o un año, no lo sé. ¿Qué se puede aprender? Que a pesar de que hay fe, a pesar de que pueda ser un cristiano que esté padeciendo esto, o alguien que de verdad esté de un corazón sincero buscando a Dios, verdaderamente tenga fe. Pero nos está enseñando esta escena que a pesar de que haya fe, hay momentos que se pueden entremezclar con ciertas dudas y que nos puede provocar cierta perplejidad o nos puede provocar cierta desorientación. Sí, a pesar de que tengamos fe, puede darse. Y he ahí la necesidad de escuchar, de que alguien, de acercarnos, de dirigirnos hacia la persona correcta para que se fortalezca nuestra fe. La fe,
como dicen algunos comentaristas, es esa capacidad de soportar dudas. Si hay fe, pues puedes estar viviendo un ambiente entremezclado de cosas que en vez de llevarte a creer en Jesús, te llevan a creer en el ateísmo, te llevan a caer en las ideologías ateas. Yo qué sé. A lo mejor estás experimentando un momento tan duro en una familia donde estás rodeado de tíos, primos, la abuelita, no sé, sumamente religiosos, sumamente que inclusive hasta pueden ser de otra religión, de esas religiones que niegan el nombre de Jesús, y tú envuelto en esa familia y la presión que pudieras recibir de ellos, es entendible que de momento llegue una idea allí, una necesidad de decirle: Jesús, te necesito, realmente, así como Juan, realmente me estás ayudando. O sea, es entendible, hermanos, es entendible. Claro que sí, nos acontece eso. Pues no dijo Jesús en una de las bienaventuranzas: bienaventuranza aquellos que padecen persecución. Ya estuvimos estudiando esa bienaventuranza. También en un ambiente así puede ser que estés lleno y rodeado de mucha gente con ahora esas nuevas ideologías que han salido, ¿verdad? Y que tengas tanta presión en esa lucha de que ellos saben que eres cristiano, y ellos muchos queriéndote decir: ja, tú cristiano, burlándose de ti, porque ellos tienen ideologías de open mind, ideologías que defienden ahora esos sucesos tan terribles del aborto prematuro, todo eso, ¿verdad? Puede ser. Puede que estés pasando una prueba, así como Juan el Bautista. Puedes que estés pasando una prueba por defender la verdad, y llega opresión, llegan momentos muy difíciles que pueden nublar la visión, que pueden inclusive ser tan insoportables que se va desvaneciendo tu espíritu. Pero ahí la importante de saber a quién acercarse. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Y claro, también podemos aprender algo de esto. Puede llegar la duda, así en ese momento tan difícil que puede estar pasando, tal vez hoy, en estos momentos en tu vida. Y llega la duda, y claro, va a llegar la duda como un flechazo así de tentación, como una tentación que llega y de por sí está uno pasando algo difícil, algo que te oprime, algo que te entristece, y de pronto, ¡pras!, la flecha de la tentación. Sí, esa flecha que te dice: duda, ¿ves? No hay Dios. Entendamos a Juan el Bautista en ese sentido. Y eso apliquémoslo a nosotros, apliquémoslo a nuestra vida. Porque así, si a Juan el Bautista le aconteció esto, que no nos acontezca a nosotros. Sí, hay que ser humildes, hermanos, de verdad hay que ser sencillos, hay que tener ese corazón para entender que como seres humanos, en un caso así como el de Juan, o en un caso por pequeño o grande que sea la dificultad, nos pueden llegar dardos de la duda, etcétera, etcétera. Y sí, porque somos seres humanos. Así que Cristo sabía bien lo que estaba experimentando Juan el Bautista, así como Él sabe bien lo que estamos viviendo nosotros. Y ahora
veamos y estudiemos, analicemos un poquito la respuesta que le da Jesús. Porque le respondió. Juan el Bautista se acercó a Jesús, se acercó a la persona indicada, así como tú y yo lo debemos de hacer, así como usted y yo en la situación esa difícil en la que estemos, tenemos que dirigir nuestra mirada a Cristo para decirle: Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Señor, estoy pasando por esto tan difícil. Ayúdame. ¿A quién se dirigió Juan el Bautista? A Cristo. Él no podía salir de la cárcel, pero mandó a 2 personas, a 2 de los que con él estaban, y fueron a buscar a Jesús para entregarles esa pregunta que Juan había formulado. Y Cristo les contesta. Así que regresemos a Mateo y vamos a ver esa respuesta que le da Jesús a Juan el Bautista. Mateo en el capítulo 11, en el verso 4, Cristo le da una respuesta a Juan el Bautista, una respuesta convincente, una respuesta que tiene que ver con los hechos, una respuesta en donde Cristo dirige y le dice: mira, ve las cosas que están sucediendo, ven los hechos, en los hechos observa las verdades que hay, más allá de las razones, más allá de los argumentos, ve los hechos. Y Cristo le contesta, leámoslo en el verso 4. Respondiendo Jesús, les dijo a esos hombres para que le fueran a comentar a Juan el Bautista. Dice: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. O sea, ve y dile a Juan lo que estás viendo. Ve y dile a Juan el Bautista lo que estás escuchando. ¿Y qué es lo que están viendo y escuchando? Verso 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué le está haciendo ver Jesús con esa respuesta a Juan? Que se están cumpliendo las palabras del profeta Isaías. ¿Qué es lo que estaban viendo estos hombres? Los ciegos ven. Los ciegos ven. El que no veía ahora ve. Eso es algo sorprendente, ¿verdad? Es algo sobrenatural. Que a un ciego, así como lo hizo Jesús, hizo lodo y tocó le puso lodo a sus ojos de ese ciego Bartimeo y recibió la vista. Los ciegos ven, es un milagro, es algo sorprendente, son hechos reales, grandiosos, la gente los admiraba. Bueno, hoy en nuestros días podríamos decir que esos ciegos ven más allá de lo físico, sino porque gracias a las palabras y al Evangelio vemos las verdades espirituales. Podemos ver la salvación en Cristo Jesús. Amén. Eso es sorprendente, eso es grandioso. Dice aquí, los cojos andan, camina. El que tenía el pie torcido se le enderezó a la presencia de Jesús, a la oración de Cristo. ¿Cuántos testimonios aquí en el Evangelio? Aquel que tenía la mano seca, se le sanó y lo vieron, era un acto público, la gente lo veía, sorprendente, es milagroso eso.
Hoy, más allá de lo físico, es poder ver a personas que han decidido creer en Jesús, que han decidido arrepentirse y caminar, tener un caminar recto, un caminar en justicia. Dice aquí también, los leprosos son limpiados. La lepra se le iba a la gente, esa carne toda corroída, toda corrompida en la piel, la gente pudo ver cómo era sanada. Eso fue lo que le fueron a decir a Juan el Bautista. Hoy, más allá de lo físico, de ver que se limpia una piel, es ver a una persona que es limpiada de su pecado. Y eso solo lo hace Jesús. Son cosas sorprendentes, cosas de admirar, cosas sobrenaturales. Los sordos oyen, escuchan, oye el Evangelio, se entiende. El Espíritu de Dios nos da a entender. Los muertos son resucitados, los muertos en el pecado son resucitados hoy, tienen nueva vida en Cristo. Hoy podemos ver esos hechos y a los pobres les es anunciado el Evangelio. A los pobres les es anunciado el Evangelio. Cristo predicó a los pobres. Sí, había mucha gente financieramente pobre, económicamente pobre, cierto. Y hoy en día se le predica al pobre. ¿Se acuerdan cuando estudiamos al pobre en espíritu? Al pobre de corazón. Cristo les predicó a la gente, a la gente del campo, a la gente que veían como ruda a los demás, gente tal vez de no mucho conocimiento, no mucho poder político, etcétera, etcétera. Cristo a ellos fue. Y esas palabras pide que se las entreguen a Juan el Bautista. ¿Y qué viene a hacer a Juan el Bautista? Pues les viene a levantar el ánimo, pues está cumpliendo Isaías y a través de los hechos, les narraron hechos, los demostró con hechos y principalmente de qué es anunciado el Evangelio. ¿Y qué Evangelio es anunciado? ¿Qué es lo que se anuncia en el Evangelio? Que la gente tiene salvación, que la gente puede ser libre, limpia del pecado que cometió contra Dios, de aquello que ofendió a Dios. La gente puede ser limpia si se acerca a Jesús. El Evangelio es una buena noticia para aquellos que se sienten presos en la cárcel del pecado. Ese es el Evangelio. Para aquellos que se sienten sentenciados a la eterna condenación, para ellos, ahí está el Evangelio, ahí está lo grandioso, que es gracias a Jesús que podemos tener esa libertad ahora. Y esas palabras le fueron de confirmación a Juan el Bautista de saber que Jesús era el Mesías. Y palabras escritas en el profeta Isaías. Ahora, viene la siguiente parte. Y aquí es donde digo, cuando logramos entender todo este contexto, ahora vayamos a la parte donde viene la bienaventuranza, porque enseguidita acabamos de leer el verso 5, nuevamente allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, observemos el verso 6. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Con eso
remata Cristo las palabras para enviar a Juan el Bautista, y palabras que tienen una connotación de levantar y fortalecer la fe. ¿Por qué? Porque dice, bienaventurados los que no hayan, el que no haya tropiezo en Jesús. ¿Qué significa eso? Que es bienaventurados los que no hayan en las palabras y en las obras que Cristo está haciendo algo que sea obstáculo para creer en Él. O sea, bienaventurado el que cree en Jesús. En otras palabras, miren, les voy a mostrar algunas versiones de la Biblia, como lo dicen otras traducciones. En la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice así: afortunado el que no dude de mí. Es lo mismo. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Afortunado el que no dude de mí. En otra versión, versión de la Biblia libre, dice: benditos son los que no me desprecian. Benditos son los que no me desprecian. Y en otra traducción, lenguaje actual, dice: Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan. Amén, hermanos, amén. Eso significa bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué quiere decir? Que Cristo está diciendo dichoso, y ya habíamos estudiado lo grande que es una bienaventuranza, las cosas que vienen, aquel que se atreve a creerle en Jesús, cuando dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. Qué grandiosa bienaventuranza es esta, tan solo por creer en Jesús, por no dudar de Él, por no menospreciarlo, por no tener lo que Él nos ha enseñado como menos, por verdaderamente darle valor, darle un gran valor a las palabras que Él dijo en el Sermón del Monte. Aquellos serán bienaventurados los que no desprecien las bienaventuranzas que Cristo dijo cuando: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos. Aquellos que no desprecian esas palabras, sino al contrario, ya están ávidos por quererlas buscar, por quererlas ser de manifiesto en su vida. Esas palabras de bienaventurados los de limpio corazón. Esos que no las desprecian, a ellos que no las van a despreciar, que ni siquiera las dudan, sino al contrario, ya las están viviendo, para ellos es esta bienaventuranza. Bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí, bienaventurado, afortunado, dichoso el que no dudó de mí, el que no duda de mí. Y eso es lo que le está diciendo a Juan el Bautista. Juan, aquí están estos hombres, van a ti para que te den evidencia, muestra a través de sus comentarios, que ellos te expresen lo que vieron y lo que oyeron, cumplimiento del profeta Isaías. Pero también, Juan, bienaventurado eres, Juan, si no dudas de mí. Bienaventurado eres, Juan, si permaneces en la fe. Bienaventurado, Juan, tú que reconociste que yo era el Hijo de Dios, tú que me bautizaste, tú que dijiste: no soy digno de desatar las correas de este hombre. Tú, Juan, no dudes, mantente firme y serás bienaventurado.
para nosotros, hermanos. No dudemos de las bienaventuranzas. Son palabras de Jesús. Son para que las vivamos. Son para que hoy en día las estuviéramos reflejando, viviendo, al grado de llegar a ser hombres que defiendan la fe allá afuera, ante tribunales, ante gobiernos opresivos. Hombres con esa fe grande para salir y pelear contra aquellos que quieren o que ya han hecho libre el aborto, ¿verdad? Bienaventurados, hermanos, si tomamos en cuenta las palabras de Jesús para vivirlas. Si nos acercamos a Jesús para decirle, quiero que seas todo en mi vida, todo. Bienaventurados seremos si creemos en los hechos que vimos ahora hacer en Cristo. Fíjense qué hechos, porque aquí son hechos mucho más sorprendentes, inexplicables a veces. Vamos a Primera de Corintios, observen estos hechos. Primera de Corintios, capítulo 15. Vean los hechos que hizo ahora Jesús. Más allá de sanar cojos, más allá de sanar enfermos, más allá de darle la vista a los ciegos. Leamos el capítulo 15, verso 1 de Primera de Corintios. Dice así: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Verso 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí observen, fíjense los hechos de Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si creemos eso, hermanos, amigos, estimados, que Cristo murió por nuestros pecados, que lo que se nos ha testificado de que Jesús fue clavado allí en ese madero y fue derramada su sangre tan solo para perdonarnos, para limpiarnos de nuestros pecados. Si lo creemos, se estará cumpliendo esta bienaventuranza. Continuemos, dice el verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Otro hecho de Jesús. Bueno, no solo murió en la cruz, sino que fue sepultado, dice aquí, y que resucitó al tercer día. Se levantó, salió de esa tumba. Cristo resucitó, y por ello es que se demuestra que Él es el Hijo de Dios verdaderamente, porque venció a la muerte. Amén, hermanos, amén. Y si creemos en eso, se va a cumplir. Bienaventurado, dichoso, porque estás creyendo, porque estamos creyendo en Jesús. Y finalmente el verso 5 dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Caminó con ellos por algún tiempo,
caminó con sus discípulos, quienes se acuerdan de un Tomás. Le costó trabajo creer que Cristo había resucitado, hasta que tuvo el encuentro con Él cara a cara, ¿verdad? Bueno, bienaventurado Tomás, porque creíste. Pero más bienaventurados los que no vieron y creyeron, que se está dirigiendo a Cristo. ¿A quiénes? A nosotros hoy en día. Amén, amén, hermanos, amén. Esa es la bienaventuranza. Eso es lo que significa bienaventurados los que no hallen tropiezo en mí. Bienaventurados aquellos cuyas palabras de Cristo no le fueron para tropiezo. Porque tú conocerás que hay a quienes les es tropiezo. ¿A quiénes? ¿A quiénes les es tropiezo esas palabras? Sí, a los que no creen. A los que andan en esas ideologías del mundo. A los que prefieren creer en el ateísmo. A los que prefieren ser dirigidos por las tantas ideologías que hoy dicen de que si tu ser o tu karma o cosas de ese tipo, ¿verdad? Miren, veamos segunda de Pedro rápidamente aquí en el capítulo 3. Fíjense, ¿quiénes son los que no creen? Segunda de Pedro, capítulo 3, en el verso 16. Pedro se está refiriendo a epístolas de Pablo. Vamos a leer el verso, dice, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Quiénes son los que no creen? ¿Quiénes son los que tuercen las escrituras? Dice aquí, los indoctos e inconstantes, los que no quieren estudiar la Biblia, los inconstantes, los que no quieren, los que no buscan de Dios. No, Dios está allá, yo acá. Indoctos, inconstantes, los que no aman a Jesús, los que se han atrevido a hacer ahí las bienaventuranzas que estudiamos. Ya vendrá mi momento. Indoctos e inconstantes, los que a lo mejor dicen, no, las bienaventuranzas no son para mí, son para mi vecino, ¿no? Indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras para su propia perdición. Es lo contrario a la bienaventuranza. Bien, hermanos, quiero terminar con una advertencia y también terminar con un canto, pero quisiera leer unos versos, unos versículos en la Escritura que nos dirigen, nos llevan a que tengamos mucho cuidado con la incredulidad, o sea, con el no creer. Vamos a leer uno de ellos que se encuentra en Mateo capítulo 16, en el verso 14. Mateo capítulo 16, verso 14.
dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Fíjense aquí, ¿quién les reprochó a estos hombres la incredulidad que tenían una vez que Cristo fue resucitado? Dice, finalmente se apareció a los 11 a los apóstoles, a sus apóstoles, ¿verdad? Y dice, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. ¿Quién lo está reprochando? ¿Quién lo está señalando? Cristo mismo. Sí, yo sé que les está enseñando a ellos, a los apóstoles, les está haciendo un reproche por la incredulidad. Y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. ¿Tú crees que no le duele a Jesús? ¿Tú crees que no le duele aquí a Dios en su corazón el que nos atrevamos, el que alguien se atreva a ser incrédulo? Pese a las señales que ya tenemos hoy en nuestros días, en nuestros tiempos. Dice, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tengamos cuidado con la incredulidad. Creámosle a Cristo. Él es real. Creamos a sus palabras. Miren, hay otro versículo, dice aquí en el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 36. Si no lo logras ubicar en tu Biblia, te lo leo, no te preocupes. Escucha estas palabras de Cristo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Observen, dos posturas, dos personas, el que cree en el Hijo y el que rehúsa creer. El que cree en el Hijo, dice aquí, tiene vida eterna, tendrá vida eterna, habrá vida. Quien cree en Jesús, ¿quién es el Hijo? Jesús de Nazaret. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios ya está en él. Está ofendiendo a Dios. Hermanos, esta es una motivación para creer en las bienaventuranzas que Cristo nos enseñó, para verlas reflejadas ya en nuestra vida, en nuestro caminar, que nuestro corazón ya sea ese corazón pobre de espíritu. Déjame mostrarte un último versículo al respecto de la incredulidad para que lo guardemos en nuestro corazón, para que de verdad volteemos a Jesús, volteemos a verlo a Él. En Hebreos, en el capítulo 3, en el verso 12, escribe, el autor de este libro escribe, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Fíjense, le da un calificativo muy fuerte. Le dice corazón malo de incredulidad. Hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, para apartarse de Jesucristo,
para apartarse de Cristo, que Él ya ha manifestado su muerte y su resurrección. Testigos hay, y hay todo un libro, un conjunto de libros llamados evangelios que lo confirman y lo demuestran. Amén. Así que, hermanos, vamos a terminar con un canto y termino con esta bienaventuranza. Bienaventurados los que no hallen tropiezo en mí, pese a cualquiera de las situaciones en las que pudiera uno estar viviendo, complicadas, difíciles, pesadas, de mucha opresión, de padecimiento, a cualquier grado que fuese, en cualquier grado que pudiera ser. Pese a cualquier situación así, bienaventurado el que creyó en Jesús. Bienaventurado el que no despreció las palabras de Cristo. Bienaventurados los que no abandonaron a Jesús. Amén. Amén. Bien, entonemos este canto, hermanos. Creamos a las palabras de la Escritura, creamos a las palabras que se han predicado, porque son palabras que vienen de la Biblia, de la palabra de Dios. Creo en ti, solo en ti, creo en ti, solo en ti, tú eres aquel a quien Abraham esperó. De quien Moisés escribió. Tú eres aquel a quien David también vio. Y hoy creo en ti, solo en ti. Díselo a Jesús, hermano. Tú eres aquel a quien a Pedro perdonó. Tú eres aquel a quien a Juan abrazó. Tú eres aquel a quien a Saulo transformó. Yo creo en ti. Aleluya, Jesús. Solo en ti, Yo creo en ti, Solo en ti, Jesús. Tú eres aquel a quien el mundo esperó. Tú eres aquel Cordero de Dios.
Señor. Padre, gracias de verdad porque, Señor, podemos ver en la Escritura que tú le diste vida a los ciegos, Señor. Tú le diste vista, Padre, a esos ciegos, Señor. Padre, tú le diste, Señor, la sanidad a aquellos que estaban enfermos de lepra, Jesús. Amén. Padre, creemos en ti, en aquel que hizo que los sordos oyeran, en aquel, Padre, que levantó al que estaba cojo. Señor, hoy creemos en ti. Amén. Aquel que liberó, le dio libertad al cautivo, al que estuvo preso en pecado, al que estuvo en la cárcel de condenación. Amén. Señor, tú eres aquel que abrió las puertas, Señor, del Hades, aquel que venció a la muerte, aquel que nos libertó del pecado. Tú eres aquel que le dijo a Juan, cree en mí. Aquel que le dijo a Juan, observa, escucha lo que ha sucedido. Observa, Juan, que se ha cumplido Isaías y que se cumplirá la segunda parte a mi venida. Amén. Cree, ese es Jesús. Jesús es aquel que ahora nos dice, crean en mí, porque no hay tropiezo en mí, en Jesús. Amén. No hay tropiezo. No despreciemos las palabras de Cristo, las bienaventuranzas que Él nos ha enseñado. Él es aquel que ahora nos dice, cree y nos levanta y nos fortalece la fe. Cree porque Él es el que nos puede consolar, es el que nos puede abrazar, es el que nos puede dar palabras de ánimo, palabras de vida eterna, porque Él es la vida. Jesús es el pan de vida. Amén. 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 Porque te dije bien, que debes estar firme y mira que no caiga, porque yo soy Jehová, yo vengo a levantar un pueblo para mí, santo, puro, como reza en bienaventuranza, yo soy tu pastor en el corazón, porque yo soy tu Dios, que te esfuerza y que te levanta y que te saca de las tinieblas a la luz Amén. admirable. Porque estás para servirme a mí, para mirarme a mí, para amarme a mí, porque tú me perteneces, porque yo fui quien murió y quien mandó a mi Hijo a la cruz a darte ejemplo y testimonio, porque no hay otro Dios como yo, porque te Aleluya. Amén. Amén. Creo en ti, solo en ti. Creo en ti. Exprésaselo, mi amigo. Solo Exprésaselo a en ti, Cristo. Jesús. Con todo tu corazón, hermano. Eres aquel a quien Abraham esperó. Tú eres aquel de quien Moisés escribió. Tú eres aquel a quien David también vio.
lo transformó. Tú transformas, Señor, la vida de todo aquel que cree en Y hoy ti. creo Aleluya. en ti, En ti creemos, Jesús. solo en ti, en ti. Y hoy creo en ti, en ti. Solo en ti, Jesús. Tú eres aquel a quien el mundo esperó. Tú eres aquel Cordero de Dios. Tú eres aquel a quien mi vida transformó. Yo creo Aleluya, en ti, Jesús. en ti. Ahora creemos en ti, Señor. Solo en ti, Gracias. en ti. Gracias, Señor. Yo creo en ti, en ti. Solo en ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias por tus palabras escritas, Señor, Amén, Jesús. por los profetas, por los evangelistas, por los apóstoles. Gracias, Jesús, por tu Espíritu Santo, ahora presente, Señor. Gracias te damos, Dios amado. Gracias por la vida de cada uno de aquí presente, Señor, de los que aquí estamos, Jesús. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de decirte que eres grande, que eres el Hijo de Dios, Amén, Jesús. que eres el Santo de Israel. Amén. Amén, Señor. Así sea, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús.